Bienvenidos a tu canal. Sabiduría de abundancia, mentalidad y conquista. El día de hoy hablaremos de uno de los discursos más poderosos del maestro Sadhguru. Sadhguru es un yogui indio, místico y autor con un gran conocimiento que nos enseña a cómo vivir en el ahora y ser más conscientes de nuestra realidad. Estás dejando que un pensamiento estúpido llene tu cabeza, y por eso crees que es un mal día. Pero si todo va perfecto en el universo. Esto ocurre en todo el mundo. La ausencia de vivir en el ahora. Responde a esta pregunta muy simple. Dirígete a otro lugar y enséñamelo. Puedes estar en otro lugar. Esa es la razón por la que tenemos una mente. Puedes estar aquí y pensar en cualquier lugar o cosa. Puedes pensar en el pasado. Puedes pensar en el futuro. Puedes pensar en lo que fue hace 10 años atrás y puedes pensar en lo que será 10 años más adelante, pero sigues viviendo en el ahora. No es así. Desde la antigüedad los más grandes sabios nos han recomendado que dejemos de vivir en el pasado o el futuro. Nos dicen que simplemente estés con lo que está aquí ahora mismo. Verás, nos ha costado millones de años de evolución conseguir esta capacidad cerebral y mental que nos permite pensar y recordar vívidamente cada experiencia de nuestra vida, sumado a un sentido extraordinario de la imaginación que nos permite proyectar y crear un mañana en nuestra mente, para luego hacer todo nuestro esfuerzo para manifestarlo. Estas facultades de pensamiento, memoria e imaginación nos diferencia de cualquier otra criatura en el mundo. Ninguna otra especie en el planeta tiene un sentido tan vivido del pensamiento, memoria e imaginación como nosotros. Nos ha costado millones de años de evolución llegar hasta aquí y desarrollar estas capacidades mentales, pero ahora como la gente no sabe cómo manejarlo, dicen que nos deshagamos de ellos, y nos programan con creencias limitantes que te impiden creer en ti y en todo tu potencial. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, solo te pido que no recuerdes el ayer, ni mucho menos pienses en el mañana. Solo quédate con lo que está aquí ahora mismo, ya que es fundamental aprender a cómo podemos poner estas capacidades de pensamiento, memoria e imaginación al mayor rendimiento posible. ¿O serían mejor eliminarlas? Para poder simplemente permanecer inertes, solo viendo pasar los días. Sería muy fácil hacerlo si te quitamos la mitad del cerebro, estarías muy tranquilo. Si es eso lo que queremos de la pregunta. Esto está ocurriendo porque la gente mal aprendió la capacidad de sufrir por algo que le sucedió en el pasado, incluso pueden sufrir por lo que creen que puede ocurrir en un futuro lejano o cercano. Así que no estás sufriendo la vida, solo estás sufriendo en tus pensamientos, memoria e imaginación. Volvamos a repetirlo porque es de suma importancia esta frase, no estás sufriendo la vida, solo estás sufriendo en tus pensamientos, memoria e imaginación. Esto sucede simplemente, porque no nos han enseñado los conceptos correctos o porque lastimosamente no te has hecho cargo de ellos, que sería prácticamente lo mismo. La mayor facultad que nos diferencia y nos hace humanos, se ha convertido en un completo problema, lo mejor que tenemos aquí como seres humanos. Es esta capacidad cerebral, de lo contrario, como cuerpo no somos gran cosa. Realmente no eres nada comparado con un tigre, un elefante o cualquier otra criatura, ¿sí o no? Como cuerpo físico no eres mucho. Comparado con otras criaturas, no es así, pero como tenemos esta capacidad cerebral, podemos recordar nuestra experiencia de vida y a partir de eso podemos crear la imaginación, a partir de eso, podemos crear o lograr planear y manifestar lo que queremos en nuestras vidas. Ahora esa gran facultad se ha convertido en un problema para mucha gente, porque lo único que están sufriendo es: la vida no está sucediendo, como yo creo que debería suceder. ¿Hay algún otro sufrimiento o pena? ¿Hay algún otro sufrimiento para un ser humano? La vida no está sucediendo de la manera que yo creo que debería suceder. Eso es todo lo que hay. ¿No crees? Piensa en esto que te voy a decir. El sol de hoy por la mañana salió a tiempo. El sol de hoy por la mañana salió a tiempo. Te apuesto que aún no comprendes el valor de estas palabras. Vamos a ver si estás comprendiendo lo que estoy intentando decir. Si el sol desapareciera ahora mismo, dentro de muy poco tiempo casi todo lo que conoces como vida habría desaparecido, excepto unas pocas vidas microbianas que están en lo más profundo de la Tierra, excepto eso. Casi todo lo que conocemos como vida, tanto humana, animal o vegetal, habría desaparecido completamente, por lo que te acabo de dar una maravillosa y grandiosa noticia. Te he dicho que el sol ha salido a tiempo y tú pensarás, de acuerdo, está bien, ¿y qué hay con eso? Lo que pasa es que todo en el universo va perfectamente bien. Hoy en todo el cosmos, ni un solo accidente.
Pero un pequeño y desagradable pensamiento está llenando tu cabeza. Y es un mal día. Un pensamiento estúpido está rondando por tu cabeza. Y es un mal día. Piénsalo nuevamente, todo va perfecto en el universo y el cosmos. Con esto lo que podemos finalmente concluir es que tu realidad psicológica se ha vuelto más grande que tu realidad existencial. Lo que pasa en tu cabeza se ha vuelto más grande que el universo. Esto es una pérdida total de perspectiva, por lo que te inventarás todo tipo de filosofías y pensamientos, que te mantendrán anclado a esos dos momentos inexistentes, el pasado y el futuro que te desligan del único momento verdadero, el ahora. Ya que al final, nadie tiene que decirte que estés en el ahora porque no puedes estar en ningún otro lugar, no puedes estar en ningún otro sitio. Porque si vives, vives en este momento. Si mueres, mueres en este momento, no es así. Así que no hay peligro de que te escapes de este momento, por lo que no tengo que decirte, por favor, quédate en el ahora, no te vayas. Quédate. Porque no hay manera de irse. No hay manera de irse. Inténtalo. Tal vez pensarás, mentalmente me voy a... Mentalmente. Mentalmente no vas a ninguna parte. Mentalmente podrás crear imágenes de cualquier cosa. Tu mente es una pantalla de dibujo en el que puedes escribir cualquier cosa, puedes imaginar y pensar que estás en la China o en Brasil, pero sabes que solo fue una imagen en tu mente, solo en tu mente. Debo quitarte esta capacidad mental. Pero si este es uno de los aspectos más maravillosos del ser humano. Que podemos estar aquí, que podemos imaginar esto o aquello, incluso cosas que jamás hemos visto, ¿sí o no? Entonces siempre estamos indagando en creencias de cómo ayudarnos a nosotros mismos, porque durante el desarrollo de la humanidad nos han querido hacer ver la espiritualidad como un cierto tipo de discapacidad, porque si dices, soy espiritual, lo primero que te van a preguntar es, ¿cuáles son las cosas que haces o que no puedes hacer? Así se puede resumir si te etiquetas con una religión o creencia, te categorizan entre las cosas que puedes y no puedes hacer según sus reglas, esto es simplemente una discapacidad que te restringe, si el proceso espiritual es una discapacidad deberíamos desterrarlo, si el proceso espiritual es una discapacidad deberíamos prohibirlo en este país. Pero si es empoderamiento, entonces el mundo entero debería tenerlo. Si es una discapacidad deberíamos deshacernos de ella. Pero por desgracia se ha visto como una discapacidad durante mucho tiempo, han hecho pasar estas ideas de que si eres espiritual deberías ser incapaz de vivir en este mundo. Solo deberías hablar de esa tierra de la y fantasía que jamás has conocido y solo imaginado. Estas son cosas poco prácticas e idiotas las que han hecho pasar como proceso espiritual, la espiritualidad o el proceso espiritual. Es el nivel más alto de empoderamiento que un ser humano puede tener. Porque si no es así, no tienes nada que hacer con él. Nadie debería tener nada que ver con ellos, tu problema es este, te han dado un supercomputador. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tu cerebro es la máquina más sofisticada del planeta. Pero te pregunto, ¿has leído el manual de usuario de tu cerebro? Te aseguro que no. No has leído el manual de instrucciones y ese es todo el problema. Todo el problema es que no sabes cómo manejarlo. Si tu mente tomara instrucciones de ti, podrías sentarte aquí y tener el pensamiento que quisieras tener, la emoción que quisieras tener. ¿Es tu mente un problema? Claro que no, pero la maldita está haciendo todo tipo de cosas, excepto lo que tú quieres, así que esto es lo que pasa con casi todo. Si no sabes ni aprendes a manejar algo, casi todo se convertirá en un problema. No es así. Y si sumado a esto sigues cultivando y programando tu cerebro con las instrucciones incorrectas, ¿qué puedes esperar de tus resultados? Así que no esperes más, busca retroalimentación de quienes conquistaron eso que quieres conquistar, personas que se hayan ganado tu admiración y respeto, busca reprogramar tus hábitos y mejorar tus creencias limitantes con mensajes que te llenen de espiritualidad, desarrollo y crecimiento personal. Si quieres saber más sobre cómo obtener el empoderamiento para vencer tus obstáculos, déjanos un comentario y juntos nos embarcaremos en un viaje de sabiduría y conocimiento que te empoderarán y atraerán todo eso que sueñas y deseas. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, darle like, activar la campana y compartir con tus familiares y amigos, para que estos poderosos mensajes de empoderamiento transformen vidas. Gracias totales.